tus manos para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. Bueno, ustedes están viendo en los últimos tiempos, hace muchos años que en Argentina dicen que no hay plata, que no hay dinero. Inclusive el actual mandatario argentino, Javier Milei, habitualmente hace referencia a esta cuestión. Pero, a ver, no se profundiza el trasfondo que tiene todo esto, ¿no? ¿Cómo es que hay mucha plata para que una gran cantidad de dirigentes políticos y funcionarios se hayan hecho recontra multimillonarios, cuando realmente no hay dinero para aumentar, incrementar justamente los pagos a los jubilados, los sueldos de los médicos, los sueldos del área de seguridad, de los policías, de los enfermeros, de los médicos, en fin, de los maestros en la Argentina? Hay mucho dinero, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre está la misma situación, el robo permanente por la tremenda corrupción que sigue existiendo en la Argentina, y eso se ve diariamente, ¿no? Qué bien que estarían los jubilados realmente si le pagarían lo que corresponde, ¿no? Si la justicia haría lo que tiene que hacer, un trabajo honesto, profundo, de encarcelar a los verdaderos delincuentes que tiene esta República Argentina, que hace añares viene permitiendo la misma situación, que una manga de sinvergüenzas se la roben todo y que no pase nada, ¿no? Que estén cruzándose con vos en la vía pública como si fueran grandes personajes. Y triste y lamentablemente mucha gente acompaña estos procesos. Por eso la Argentina no despega, por eso la Argentina no llega a encontrar algo que sea equiparativo y cumplimentar realmente las necesidades que está teniendo justamente un alto porcentaje de los argentinos. Mientras siga aconteciendo esto, evidentemente la Argentina no tiene rumbo. Por más que hablemos, que digamos lo que decimos permanentemente, vemos que no se cumplimenta un escarmiento a la gran cantidad de sinvergüenzas, de ladrones, que están vinculados con una gran cantidad de hechos de corrupción de la Argentina. Si ponemos en la balanza, fíjate vos, ¿no? La gran cantidad de millonadas de pesos que diariamente se roban en la Argentina, ¿no? Los supuestos, entre comillas, líderes y funcionarios políticos del país, un jubilado hoy tendría que estar percibiendo de 2 a 3 palos por mes. Escuchate bien lo que te digo, ¿no? Entre 2 a 3 millones de mangos por mes. Lo mismo los sueldos de los médicos, de los educadores, de los policías, debería ser como básico en esa cifra. No pasa esto, ¿por qué? Justamente por la gran cantidad de ladrones que tienen las estructuras políticas y los organismos del Estado de la Argentina. Y que hasta el día de la fecha, a pesar de todo lo que se dicen, de esta cuestión que generan esta gran cantidad de impresentables políticos lamentables y patéticos que tiene la Argentina, producto de la connivencia de una gran cantidad de los propios ciudadanos de la Argentina, terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Estafando a la sociedad, mintiendo y llevándosela toda. Fíjate que en las últimas horas vuelven a seguir apareciendo una gran cantidad de denuncias justamente de esto que te comento, ¿no? La gran cantidad de delincuentes que llegan al poder, votado por vos, ciudadano argentino, y que permiten que esta Argenlandia vergonzosa que tenemos, donde sigue habiendo miseria, hambruna, y donde matamos a nuestros mayores deliberadamente, donde vemos en la calle que hay una gran cantidad de gente tirada, porque no tiene con qué pagar un hotel, pagar una habitación, un departamento, porque los números no le cierran. Esto sería totalmente distinto si hubiera conciencia ciudadana, ¿no? Y le pusiéramos un límite a esta canallada que hacen los dirigentes políticos de la Argentina. Hay una tremenda denuncia, por ejemplo, con uno de los tantos temas que está circulando en estas horas, que compromete al exdiputado camporista José Otavis, conocido, bueno, por su pasado mediático y en algún momento la relación que tuvo con Victoria Zipolitakis, que volvió a quedar lamentablemente en el centro de esta polémica que se está viendo en estas horas y que muy pocos medios lo están difundiendo, parece ser haber desaparecido de alguna manera de lo que era la escena política, que lo tenía muy presente allí, para tratar, como se informó, de sus adicciones. El dirigente vuelve a estar otra vez en la mira,
porque es denunciado por presidir, fíjate vos, una asociación civil que recibió más de 11.000 millones de pesos para obras sociales que absolutamente jamás se concretaron en la provincia de Corrientes. O sea, habría que empezar a preguntarnos quién le transfiere esta cantidad de dineros a un dirigente político sin ningún tipo de respaldo. ¿Qué es lo que está haciendo la política argentina? ¿Qué están haciendo los encargados de los ministerios y también la justicia, que realmente no profundiza la investigación como corresponde? Estas cosas se van denunciando permanentemente, pero quedan en la nada, ¿no? Esta denuncia tremenda que lo vincula Otavis con un entramado de cooperativas fantasmas, como pasa con muchas cuestiones dentro del mundo de la política y de lo que hacen los funcionarios vergonzosos que tiene la Argentina, con estas prácticas de extorsión y de beneficiarios, muchos beneficiarios que son muy vulnerables, con un giro místico también en su propia vida, porque aseguran, por ejemplo, que Otavis se presenta como la reencarnación de Jesús. Fíjate vos la locura que tiene la Argentina, ¿no? O sea, todos estos dirigentes políticos que con una cuestión de un canallismo y de una perversidad impresionante terminan haciendo cualquier barbaridad. Y la gente, los ciudadanos, permitiendo que eso acontezca. La organización apuntada, por ejemplo, es Amarte Argentina, que bueno, parece ser que habría canalizado fondos del propio Fondo de Integración Sociourbana, del FISU, dependiente en su momento del propio Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión que hizo Victoria Tolosa Paz en el mandato del expresidente Alberto Fernández, para obras como pavimentación. O sea, le dieron esa guita para que haga obras de pavimentación, cloacas, viviendas y centros comunitarios. Sin embargo, la mayoría de todos estos proyectos no fueron terminados o ni siquiera comenzaron. ¿Dónde está la guita, muchachos? ¿No? Hay que preguntarse, ¿qué hacen con esta cifra impresionante que se las estamos sacando al PAMI, al ANSES, al tema de la educación, al tema de la seguridad, al tema realmente de la educación? No hay guita allí, pero no hay vergüenza. Este caradurismo crónico que tienen los dirigentes de la Argentina está pudriendo y cansando a la gente. Nos tiene realmente saturados. Es vergonzoso. Es dramático realmente lo que pasa en la República Argentina, la cantidad de millones y millones de pesos diarios que no se sabe dónde van a parar y nadie controla nada. El presidente paseando, haciendo la suya, tratando de cubrir algunas cagadas que se manda cada tanto, muchos de estos dirigentes políticos de un lado y otro tratando de cubrir estas cuestiones porque evidentemente en el fondo todos están comprometidos con alguna cuestión de pudredumbre en lo que es la estafa a la sociedad argentina, el robo permanente que hacen. A ver, hay cosas realmente que no se entienden, porque por ejemplo este fondo que funcionó concretamente como un fondo fiduciario autónomo y la fiscalización recaía sobre la propia unidad ejecutora del fideicomiso. ¿Va a investigar la justicia este tipo de cosas? Por ejemplo, allí hablan que Celia Fabiana Brites, quien fue responsable de Amarte Argentina en Monte Caseros, ahí en la provincia de Corrientes, y es la sobrina política justamente de Otavis, brindó, fíjate vos, un testimonio contundente en un programa de televisión y relató que el exdiputado, fíjate, impuso prácticas religiosas obligatorias dentro de la asociación. Una cosa de locos, ¿no? Como por ejemplo rezar el rosario todos los martes bajo amenaza de cortar la entrega de alimentos. O sea, fíjense a la locura que llega este tipo de personajes, de supuestos dirigentes políticos, que se meten en los organismos del Estado para ver cómo chorean todo lo que pueden, con locuras místicas, con esta payasada que hacen para cagar a la gente, lisa y llanamente, ¿no? Además, aseguró la propia sobrina que Otavis afirmaba ser la reencarnación de Jesús y que su esposa, en este caso Celia Tati Brites, se presentaba como María Magdalena. Brites también denunció que los fondos se manejaban con sobreprecios y que se exigía, como les acabo de comentar, y según la denuncia que hay, formalizada por un medio televisivo en las últimas horas, beneficiarios allí serían únicamente aquellos que estaban afiliados al Partido Justicialista como condición para recibir ayuda social. Si vos estabas en esa provincia, en esa localidad, y necesitabas una ayuda, si no estabas afiliado al Partido Justicialista, no lo podías recibir. O sea, acá viene la sinvergüenzada que hacen esta lacra de dirigentes de mierda que tiene la Argentina. Según esta acusación,
Amarte Argentina recibió, aparte de esos 11.000 millones, 3.000 millones de pesos para construir viviendas en San Ramón Sur, que estaría bueno que empiece a investigar la justicia de Corrientes, muchachos, a ver si empiezan a mover un poco el trasero, pero lo cierto es que las casas no fueron entregadas ni tampoco finalizadas. Otras obras por 4.000 millones de mangos, lo que les están restando y currando a los jubilados, a los educadores, a los médicos en la Argentina, a otra tanta gran cantidad de gente que se mata poniendo el lomo para hacer su trabajo como corresponde, y estos turros de mierda terminan afanándosela toda. Esos 4.000 millones de pesos, por ejemplo, que estaban destinados para los barrios Villa, Fedulo y La Rana, donde se iba a hacer un centro comunitario y una usina de arte, también quedaron abandonados, ¿no? A ver, en el barrio Arca, por ejemplo, la organización obtuvo aparte otros 600 millones de pesos para lotes con servicios, pero solo se delimitaron, dicen, terrenos y se construyó un salón de usos múltiples. Es la joda permanente, el choreo aberrante que hay en la Argentina. Cuando los funcionarios permiten, ¿no?, los políticos pseudo líderes, los mandamás de esta república bananera que vuelve a ser la República Argentina, habilitan este tipo de cosas, volvemos al atraso permanente del país, ¿no? Esta denuncia incluye también, fíjate vos, falsificación de firmas y otra cosa, ¿no? La creación de cooperativas que son inexistentes, como lo que hacía Vudú, ¿no?, que dio una dirección en la playa de Mar del Plata. Estas locuras que tiene la Argentina, ¿hasta cuándo van a ser toleradas? ¿Realmente tenemos un aguante los argentinos que no se termina de entender? ¿Cómo es que se soporta esta cantidad de atropellos permanentes? ¿Cómo nos van robando, no? Cuando te aplican intereses por multas y vos no llegás a pagar un impuesto, cuando te suben el ABL, te chorean asquerosamente con el tema de los servicios públicos, cuando realmente hay una especulación vergonzosa y te dicen, bueno, que las cosas no aumentan, que hay una inflación del 1,5%. O sea, toda esta mentira permanente, este guitarreo que hacen los políticos para seguir haciendo sus chanchullos, sus choreos asquerosos, que ya realmente no se entiende cómo la sociedad lo permite, ¿no? Mientras todas estas obras, donde se destinaban millones y millones de mangos, quedaban a medio terminar o no se hacía nada, Otavis y su esposa habrían elevado su nivel de vida. La pareja, por ejemplo, te vamos a mostrar que reside en una lujosa mansión de 3 pisos, valuada en aproximadamente más de $1 millón. Fíjate, te estamos mostrando, ¿no? Te pueden decir, no, che, pero ¿cómo muestran? No, escúchame, hay que mostrar todo. Hay que escrachar esta manga de delincuentes y de chorros que vos votás, ciudadano argentino, y que después te haces el gil, mirás para otro lado. Muchas veces con la vez decir, bueno, roban pero algo hacen. No están haciendo nada, lo único que hacen es robar alevosamente, dejándote a vos, ciudadano incompetente, permitiendo que sigas avalando este tipo de cuestiones. Bueno, esta tremenda propiedad, equipada con pileta, jacuzzi, ascensores, y un salón de usos múltiples que estás viendo ahí en pantalla, de Galáctica Televisión, está ubicada, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y está registrado a nombre de Cecilia Brites. Bueno, la justicia tendría que empezar a trabajar en serio con esto. Las defensorías del pueblo que están ahí sin resolver, ¿por qué pasa esto? Porque, claro, a estos muchachos no les conviene que lo investiguen. Y si no los investigan los propios amigos, algunos de los jueces que ponen ellos a dedo, los jueces famosos de la servilleta, que ya vienen de décadas, y esta pudredumbre continúa en la Argentina, haciéndole un tremendo daño al país. A ver, son tantas las cosas que pasan en este país, estos hechos de malversación de fondos públicos y digamos, asociaciones ilícitas, que en este caso, por ejemplo, de Otavis y Brites, hablan de que fueron denunciados ya en el año 2024, donde, fíjate vos, hay muchas pruebas que incluyen documentos oficiales, registros bancarios que están, testimonio de los propios colaboradores como familiares cercanos, que aseguran que la asociación también fue utilizada para fines políticos y, bueno, lógicamente para beneficiar a un círculo cercano al exdiputado. ¿Cuántos políticos siguen haciendo esta misma trastada hace años en la Argentina? ¿Cuántos políticos siguen choreando con la excusa de que son parlamentarios de la Argentina? Vemos
la vergonzosa situación que implementan muchos de ellos, ¿no? Ahora varias mujeres, varias gatas, como dicen por allí, que están metidas en el Parlamento argentino, que lo que menos hacen es legislar y de ocuparse de los problemas que tiene la gente, sino ese putanerío berreta que generan discutiendo, tirándose fruta unos con otros, denunciando sus amantes, sus acompañantes, los que las bancan. Esta vergonzosa situación que la Argentina ya no puede permitirse, este lujo que nos seguimos dando los ciudadanos de la Argentina, permitiendo que avasallen los derechos constitucionales de los ciudadanos, es claramente muy, pero muy vergonzoso y patético. Muy, pero muy lamentable y triste, ¿no? Fíjate también, hay otro caso puntual que se está dando con la investigación que surge con un intendente en la provincia de Tucumán, en el norte de la Argentina. Nos vamos de un lado a otro porque realmente por todos lados hay pudredumbre en la Argentina. Dirigentes políticos que no funcionan, que lo único que piensan es ver cómo mantienen sus quintitas, cómo chorean, cómo estafan, cómo joden a la gente, privándola justamente de las necesidades básicas cuando ellos se la afanan todos. Acá tenés otro caso, por ejemplo, que es la investigación al intendente de la localidad de Alberdi, en la provincia de Tucumán, donde justamente el propio gobernador termina generando la intervención de esta ciudad porque aparece un audio con presuntas conexiones entre ese intendente, Luis Campos, y el narcotráfico, entre otros delitos, ¿no? Parece sacado esto realmente de un guión de película, ¿no? No se puede creer que en la Argentina sigan pasando estas cosas. Tiene que ir muy fuerte la justicia contra estos sinvergüenzas, contra estos canallas que tiene el país y que vienen destrozando a la sociedad, ¿no? El gobernador de Tucumán, en este caso Osvaldo Jaldo, te contaba que dispone la intervención de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, luego de que un audio revelara estas presuntas conexiones entre el mandatario local, nos referimos a Luis Pato Campos, con el narcotráfico y otros delitos. Como lo que pasó aquí en la provincia de Buenos Aires, que un intendente Guille decía que bueno, que tenía que bancar que algunos de sus colaboradores sigan utilizando las ambulancias con la joda del narcotráfico. Esas cuestiones realmente son tremendas para un país, para una república que está totalmente devastada como la Argentina, donde no hay un mango supuestamente para las cuestiones sociales, donde recortan los servicios médicos, donde recortan los medicamentos, donde despilfarran y tiran guita por todos lados y no hay guita para la discapacidad, donde un funcionario político del ANDIS, el organismo que seguramente controla y regula el tema de la discapacidad, sale a decir una sartada de pelotudeces de una manera vergonzosa, ¿no? Estas cosas siguen pasando en la Argentina. Y nos seguimos, y vuelvo a repetir, nos seguimos preguntando hasta cuándo van a seguir con esta joda tremenda, ¿no? La cuestión que esta viralización específicamente del caso de Alberdi en Tucumán, de este audio que involucra a Campos y al empresario Roberto Jiménez, quienes, bueno, mantuvieron una charla comprometedora, muy grosa, mencionando a varias personas cercanas justamente al poder en la ciudad del sur tucumano. Bueno, el fiscal federal, en este caso Rafael Alberto Bailey Ruiz, dijo que el audio evidencia concretamente una organización bien armada, ¿no? Escuchen esto, que mueve los hilos en el municipio de Alberdi desde el año 2003. O sea que no es de ahora. Estamos hablando del 2003 y estamos en el 2025. Fíjate vos la cantidad de hechos de corrupción que se han producido, realizado en un distrito, en una intendencia de la provincia de Tucumán. No quieras imaginarte lo que pasa en el conurbano bonaerense, ¿no? Ya hemos visto lo que ha hecho el descalabro de Mr. Martín Insaurralde, ex intendente de Loma de Zamora, participó justamente en la estructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está la cosa ahí. Nadie de los ciudadanos argentos dice nada, ¿no? Esta complicidad encubierta que hay de gran parte de la sociedad diciendo, bueno, vuelvo a repetir, roban pero algo hacen. Te están cagando la vida vos, ciudadano idiota, estúpido. A estos argentinos que permiten estas atrocidades, esta tremenda inmoralidad. Esto sigue pasando en la Argentina claramente porque no sabemos votar. Estamos votando a partidos donde te meten en la boleta, como ha pasado en las últimas elecciones, a gente que nadie los conoce, a delincuentes, a verdaderos estafadores que están vinculados con lo peor del delito. ¿Cómo se puede seguir permitiendo este tipo de cosas? Y después los escuchás que los tipos se ofenden, se enojan
cuando uno le hace cierto tipo de preguntas que dicen que son comprometedoras. Son comprometedoras porque tienen el culo sucio. Ahí está el problema. Porque si no, no tendrían que tener ningún tipo de inconveniente en aclarar qué es lo que ha pasado con determinada cantidad de dinero que se destina para obras públicas y que terminan, ya sabemos cómo, ¿no?, en el bolsillo de estos fulanos, encima sacándola fuera del país a la guita, ¿no?, choreándosela todo alevosamente. Bueno, hay cosas realmente que hay que resolver en la Argentina. El fiscal Vélez Luis dijo que solicitaron al juez la detención directamente del intendente, exintendente en este caso Campos, porque lo creían prudente para proteger el posible entorpecimiento en la investigación y algún peligro de fuga, como ya ha pasado con otros diputados, con otros funcionarios políticos que se terminan yendo a Paraguay. Toda esta joda que hacen, ¿no? Dado dice que las escalas penales de los delitos que se investigan son muy altas. Claro que son altas. Son alevosas, no altas, ¿no? Pero bueno, el juez tomó otro criterio, dice el propio fiscal, la justicia de Tucumán, y puso condiciones al resultado de las medidas. Además, fíjate vos, el propio fiscal manifiesta que el estado de sospecha suficiente ya existe y reveló que se espera que las investigaciones avancen en los próximos días. ¿Van a avanzar o va a haber también otra vez nueva complicidad de parte de la justicia, ¿no?, de un sector de la justicia como lo que hemos visto justamente en el caso Diego Maradona en los últimos tiempos? Esto realmente es muy vergonzoso, muy triste y lamentable, y realmente termina siendo intolerable, ¿no? La Argentina merece otro tipo realmente de resoluciones para este tipo de hechos de tremenda corrupción, donde está vinculado la estafa, el robo, el narcotráfico, realmente en dimensiones catastróficas para la sociedad en su conjunto. Ya volvemos.